¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andan todos ustedes por allí? Bien, muy bien, muy bien. Con ganas de saber qué podemos reflexionar acerca de, bueno, de la caída de la ley de bases, ¿no? Y lo que esto implica para el nuevo gobierno. Bueno, a ver, yo creo que la caída de la ley de bases expone claramente dos miradas de país, ¿no? A ver. Porque no es verdad que el gobierno nacional no negoció ni no habló. De hecho, y no voy a hablar de la reducción de artículos, pero en nuestra experiencia, la del bloque del PRO, fue que nosotros propusimos mejoras, que propusimos cambios de redacción, inclusive en el caso de los que trabajamos en educación, propusimos la educación como servicio esencial y fue aceptado. Sí. Propusimos que temas como la reforma política se trataran en las sesiones ordinarias, porque entendíamos que no era lo más urgente en este momento que necesitaba el gobierno, pero que sí es un tema muy importante. Y también se accedió. Entonces, ahora, vos fíjate dónde se para la ley, ¿no? Y por eso te demuestra la voluntad de cambio o de no cambio. Se para con los fondos fiduciarios. En un país que está absolutamente en crisis, un país donde no hay plata, como dijo el presidente, y es verdad, no hay plata, no hay un centavo. Sí. De repente vos tenés 26 fondos, ¿sí?, con nombres en algunos casos hasta extravagantes, en otros no, donde hay un montón de dinero que no sabemos cómo se gasta, ni en qué se gasta, que además escapan al control del Congreso Nacional. Entonces lo que decía el gobierno es, básicamente, si vos lees la ley, vamos a revisar esto. Queremos ver qué hay acá adentro, si tiene sentido o no, porque es un montón de plata, y ahí se trabó. Ahí es donde comienza a caer la ley de bases. Ujú. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer lo más rápido posible es ver cuáles son las prioridades con los gobernadores, con los intendentes, y cómo se va a gastar el dinero que hay. Porque vos fíjate una cosa, ¿no? Justamente ahora Sí, que viene bien a tono. Vos tenés un país que tiene el 50% de la gente abajo de la línea de la pobreza. correcto. 6 o 7 chicos de cada 10 son pobres. Pero seguramente este fin de semana que pasó, has visto en muchas intendencias, ¿sí?, carnavales obscenos, ¿sí?, de intendentes que se gastan 300, 400 millones de pesos en carnavales. Y no es que no me guste el carnaval, Hugo. Es que no No, me no, está guste la claro las fiesta. prioridades. Esto, Lo que el yo otro digo es, día lo explicaba tenés, un economista, es como en una casa, ¿viste? O sea, es, te falta el alimento y bueno, podés irte, no sé, a pasear, digamos, o irte de diversión si efectivamente no tenés las necesidades básicas satisfechas. Y esto es igual, ¿no? La Argentina es está en una situación de, bueno, de economía más que crítica, paupérrima. No, pero además hay que ordenar cuáles son las cuestiones a las que deben dedicarse las provincias, el Estado Nacional y las intendencias. Sí, Cuando Mauricio Macri asumió, él devolvió el 15% de coparticipación que Cristina Kirchner le había sacado a los gobernadores, y es una cifra tan pero tan abultada, Hugo, que si la metes en una calculadora te da error, claro, ¿sí? Ahora, esa plata no iba marcada a las provincias. claro. Y nosotros terminamos el 2019 con 20 provincias superavitarias y un Estado nacional deficitario. Ahora, ¿cuántos de esos gobernadores pusieron plata en la educación? ¿Cuántos arreglaron escuelas? ¿Cuántos construyeron escuelas? ¿Cuántos mejoraron los salarios Bueno, docentes? bueno. ¿Cuántos repararon hospitales? ¿Cuántos hicieron rutas, cloacas, caminos, luces? ¿Cuántos equiparon a sus fuerzas de seguridad? Entonces, el carnaval, y lo pongo como un ejemplo porque estamos en esta época, Sí. está muy bien, Casi parece pero una metáfora, pero pero en es un otro hecho. país. No, no lo es, ¿no? Y me Sino como el pregunto, tango Cambalache. sí, y vos fíjate, permitime, ¿no? Este aporte, no sé, o reflexión también sobre lo que decís y lo que uno puede mirar con la reaparición de Cristina Fernández. El costo que pagan los políticos en general por sus malas praxis es muy bajo, porque lo pagan a través de una elección que no les renueva el mandato, pero efectivamente si uno hace mal las tareas en un trabajo, además de despedirte, probablemente tenga que pagar algún costo. Los políticos no pagan el costo, es cierto. La gente, porque es una transformación cultural, se dio cuenta de que, digamos, de que había un mecanismo perverso de aumentar la cantidad de pobres para que los voten, porque los gobiernos pobres
en general son votados por los pobres que ellos generan, de dirigentes que son ricos en definitiva, ¿no? Pero son pobres gobiernos por lo que practican. Pero termina siendo un costo muy bajo. Cristina Fernández sale a hablar como si hubiera dejado un país de maravilla, ¿no? Bueno, a ver, es verdad y la juzgará la historia, ¿sí? Tenés razón, pero me quiero detener en algo que dijiste que yo dije en mi discurso en la ley de bases. El populismo tiene dos formas de aumentar su base electoral y permanecer. Una es la que dijiste vos, crea pobres, porque el pobre depende de la ayuda que le da el Estado. Depende de la chapa, depende del tirante, depende del colchón y de la bolsa de alimentos. Uh-huh. Pero también hay otro pilar horroroso sobre lo que se asienta el populismo, que es crear ignorantes. Por eso hablan de la educación, pero hacen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el que es pobre depende de la asistencia del Estado, pero el que además es ignorante no reclama porque no sabe que puede reclamar, no sabe que tiene derechos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso es un cóctel tremendamente explosivo en una sociedad. Hoy Argentina está mucho peor que en el 2001 y mucho peor que en 1989, porque tiene su tejido social destrozado. Vos tenés gente que no solo hace años que no trabaja, quizás nunca trabajó y su padre tampoco, sino que tenés gente que no tiene un oficio. Vos en 1989 tuviste una crisis fenomenal, hubo 2 o 3 años muy malos, pero el que era carpintero, el que era herrero, el que era mecánico, después volvió a conseguir trabajo porque tiene un oficio. Vos hoy tenés 1.100.000, 1.200.000 planes, y hay que hacer un censo para preguntarle a esa gente si sabe hacer algo, y si no, hay que enseñarle a hacer algo, ¿no? Porque no vamos a salir. Entonces, en esto tenemos que apostar a la educación, tenemos que cuidar a los nuestros con la salud, tenemos que tener un plan alimentario. Para eso tiene que destinarse el dinero. Ese es el dinero que tiene que gastarse. Y por eso tiene que haber un rápido acuerdo en los 3 niveles federales de gobierno, nación, provincias y municipios. Porque al final del día la plata sale toda del mismo lugar, que es del bolsillo de los ciudadanos. Absolutamente. Ahora, la CETERA está en pie de guerra y de hecho hoy no comenzarían las clases. El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que, bueno, no van a aceptar ese tipo de paro o de medida y que, bueno, habrá que ver cómo se resuelve, ¿no? Pero vos fuiste ministro de Educación y por eso te pregunto. Mira, la verdad que hoy Adorni estuvo fenomenal en su explicación. A ver. Muy, muy bien en la explicación que dio. Que es la misma explicación que nosotros venimos dando hace mucho tiempo. Primero, el Estado Nacional no tiene docentes a cargo, salvo los universitarios, con lo cual el Estado Nacional... A ver, Alejandro, escuchamos justamente, ya que te gustó lo que dijo Adorni, lo escuchamos y vos lo comentás, por favor. No. Gracias. La verdad que estuve trabajando, no tuve tiempo de leer 33 páginas. Y pensé que eran 30. Gracias, te agradezco la aclaración. La verdad que no tuve el tiempo porque estuve trabajando para leer lo que haya podido decir la doctora Fernández de Kirchner. Son opiniones de un ciudadano, las cuales seguramente nos vamos a respetar siempre. Simplemente me parece que el gobierno va a tomar toda idea que mire hacia adelante, que mire hacia una Argentina distinta y no ideas del pasado, donde claramente muchas veces es mejor entender que hay tiempos para reflexionar y para estar tranquilo y para pensar en que es tiempo para ideas que no fracasaron. Paritaria docente nacional, que en realidad todos sabemos que no es tal, no existe la paritaria docente nacional, se está evaluando, aún no hay ninguna definición al respecto. Recordemos que los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores, por lo tanto cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores, ¿no? Ahí está, Alejandro, te escuchamos. Bueno, perfecto. Es más, te voy a decir una cosa, Hugo. La verdad que me dio mucha satisfacción que alguien lo explicara tan claramente, porque yo siempre me he sentido un predicador en el desierto con esto, ¿no? A ver, en primer lugar, para esta explicación hay que entender que CETERA hace 20 años ya ha dejado de ser un sindicato, ha dejado de tener lógica gremial para tener lógica política.
CETERA, como la Cámpora y muchas otras organizaciones son parte del kirchnerismo. Entonces no hay que confundir a CETERA con los otros sindicatos que uno puede estar a favor o en contra, pero que hacen gremialismo, es decir, tratan de obtener beneficios para sus afiliados, que eso no está mal, eso es lo que hacen los gremios. Claro. En segundo lugar, hay que terminar con la extorsión de CETERA. CETERA es el nudo que traba los avances educativos, la burocracia sindical. CETERA, aquella burocracia sindical de los 70, pero esta es exactamente igual, no ha evolucionado. Y esta CETERA no es la CETERA de Alfredo Bravo, es otra CETERA. Alfredo Bravo era un señor maestro. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que, no puede ser que cada vez que se inicia febrero, ante el primer amago de conflicto, la alternativa sea que los chicos no empiecen las clases. Hay que terminar con esa extorsión, no hay que ceder. Ahora, ¿qué pasa con esto, con el FONIT, el Fondo Nacional de Incentivo Docente? Esto fue un dinero que sobre fin de la presidencia de Carlos Menem, con la Carpa Blanca, el gobierno nacional pasaba a las provincias como un concepto más, ¿no? Es plata en negro, el Estado no debe pagar en negro además, y además tiene plazo determinado, venció el 31 de diciembre. Con lo cual, el gobierno nacional puede o no puede renovarlo. Ahora, de nuevo, volvemos a como empezó la entrevista. Las prioridades, ¿no? ¿Quién tiene que hacerse cargo del salario de los docentes? Básicamente las provincias. Con el FONIT pueden tomar dos decisiones, o lo absorben o lo dejan de pagar. ¿Sí? Pero vos, fíjate que no podés tener provincias superavitarias con un Estado nacional que no puede mantener lo mínimo indispensable para funcionar. Entonces, cada gobernador también tiene que revisar sus gastos. Cada gobernador, cada intendente debe revisar sus gastos. Estamos en un momento que es muy crítico. ¿Hay que invertir en educación? Sí, pero también los gobernadores tienen que hacer el esfuerzo de poner el dinero en la educación. Porque la educación es de gestión jurisdiccional, es de gestión provincial, no es de gestión nacional. ¿Cuáles son los sueldos que paga el Estado Nacional? Los sueldos de los profesores universitarios, porque la gran mayoría de las universidades, que son 57, son nacionales. Por ahora se quedaron otros, no tengo bien el número. Clarísimo, clarísimo. Alejandro Finocchiaro, muchas gracias por este contacto, muy amable. No, por favor, un abrazo a todos. Pasaron 18 minutos de las 3 de la tarde.